Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, mi nombre es Eliezer Castro y soy misionero en Palabra de Vida en Argentina. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 23, versículo 13 en adelante, donde tendremos nuestro tiempo de la hora silenciosa. Dice la palabra de Dios: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías, ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Después de la enseñanza a los discípulos y a la gente, el Señor hará lamento sobre algunos pecados concretos de los fariseos y de los escribas. Hay 2 palabras importantes: ay y hipócritas. El ay es un énfasis de dolor sobre aquellos que habían tenido tantas oportunidades para rectificar su conducta, pero que persistían en ella y la aumentaban. Pero no contienen estos ayes solo expresión de dolor, sino de justicia y de juicio. Dolor y juicio unidos. Hipócritas, esa palabra que significa apariencia o fingimiento. Nadie podía juzgar de esta manera, porque solo Jesús conocía y conoce lo que hay en el interior de las personas. Son palabras de juicio que agotaban la paciencia de Dios. Los escribas y fariseos buscaban alcanzar la salvación en base a su justicia personal, basada en un sistema religioso hecho a su medida. Ambos grupos añadían a la escritura la misma autoridad de un sistema que ellos habían creado, que ellos se conocían como la tradición de los ancianos. La práctica de la piedad tiene como objetivo el prójimo y debe ser con amor desinteresado que busca la gloria de Dios y no un beneficio personal. El primer ay, versículo 13.
colocaban un obstáculo. El Señor denuncia el pecado que impedía a los hombres entrar en el reino de los cielos. El mensaje del Evangelio contiene un llamado a salvación y vida eterna por fe. Y habían muchos que permanecían en su incredulidad, rechazando al Salvador a causa de la perversa enseñanza de aquellos escribas y fariseos. Eran una influencia maligna que les impedía ver a Jesús como el único Salvador. Estos maestros tenían la obligación de enseñar la salvación por fe, pero ninguno de aquellos estaba dispuesto a dejar su justicia propia para aceptar la única justicia para salvación, que es por fe. El versículo 14 nos presenta el segundo ay, la codicia. Se pronuncia contra aquel pecado que ofrecían a las viudas ser sus representantes en el momento en que fallecía su esposo, de tal manera que pedían manejar las cuestiones legales de la herencia y de los bienes que el marido dejaba. Ellas confiaban porque los consideraban hombres piadosos y se enriquecían, se aprovechaban de las personas, tenían solamente apariencia. El versículo 15, empezaban a buscar prosélitos, mostraban un celo desmedido por hacer adeptos al judaísmo. Era un celo falso, buscaban discípulos de una manera que no era la que Dios quería. Pretendían buscar seguidores de sí mismo y no de Dios. Aquellos prosélitos eran más fanáticos muchas veces que los propios maestros. Cuidado cuando se buscan adeptos a una causa en lugar de buscar seguidores de Cristo. El tercer ay, versículo 16. Extraviaban a la gente, eran guías de ciegos. Ellos se consideraban como los guías capaces de conducir al pueblo de Dios y su voluntad. Se consideraban como luz, pero estaban en tinieblas. Habían confundido las prioridades. El oro del templo o la ofrenda del templo era lo que santificaba al oro. El altar santificaba el sacrificio. Lo más importante era que el lugar era importante porque habitaba Dios y su gloria. Después, el siguiente, hay una obediencia aparente, una apariencia hipócrita. Tenían reglas para cada cosa, reglas pequeñas para la vida, pero habían olvidado lo más importante: la justicia, la misericordia y la fidelidad, que son cualidades que Dios busca. Las reglas no son sustituto para ellos. Tenemos que buscar la justicia, una buena relación con el prójimo, la misericordia, compadecerse de las miserias ajenas y perdonar las ofensas, y la fidelidad, una fe en Dios que se convierte en una vida práctica. Y por último, el versículo 25 al 26, una piedad aparente. La hipocresía era evidente. Daban importancia extrema a las prácticas exteriores que eran vistas por los hombres, pero descuidaban lo interior, que era solamente visto por Dios. Las intenciones del corazón son asuntos vitales para Dios. Dios mira el corazón. Había apariencia externa, mientras que en el interior habían pecados sin confesar. Y en el versículo 26 nos hace un llamado a que veamos primero nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra de Dios. Y me recuerda al profeta Isaías cuando fue llamado en el capítulo 6. En el capítulo 5 Dios le muestra cómo estaba el mundo, pero en el capítulo 6, cuando Isaías se encuentra con un Dios 3 veces santo, entiende que lo más importante es su corazón. Y por eso, cuando se encuentra con ese Dios 3 veces santo, dice: ay de mí, confiesa, el Señor lo limpia y lo envía.
para servir a un Dios santo. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.